Una fe que permanece. Bueno, ese es el título de la palabra de hoy, pero estamos hablando en esta temporada de permanecer en Cristo, ¿no? Fíjense que varios domingos los hermanos han estado desarrollando este tema, varias de las cosas que hemos visto, ser discípulos, permanecer en Cristo, ¿no? Unidos a la vid, ¿no? Ser discípulos, resistir como flechas bruñidas, permanecer en la carrera. Esas son cosas que hemos estado viendo en esta semana, y hay mucho más. Realmente el tema de la permanencia en las cosas del Señor da para mucho tiempo más. Estamos en esta temporada y hay muchas cosas para ver. Y el tema de la fe por sí solo ya me spoileó un poco. Gambino me dio una buena introducción. No me spoileaste, pero vino muy bien lo que dijiste, ¿no? Cómo el Señor va conectando las cosas, a pesar de que no nos hemos puesto de acuerdo antes. Pero cómo el Señor nos va mostrando, ¿no? Y nos va guiando. Fíjense que todas estas cosas que hemos estado viendo hasta ahora hablan de algo dinámico, algo que tiene movimiento, ¿no? Pero aparentemente parece que hubiera una contradicción en esto de que, por un lado, permanecer, ¿no? En una vid, en las ramas. Cuando pensamos en una planta, pensamos en algo que por ahí es un poco estático, que no se puede mover, que no puede caminar, que está en un lugar. Sin embargo, también hemos hablado de la idea de flecha, de carrera, de movimiento, ¿no? Parece que hubiera... No, pero en realidad es una aparente contradicción, porque cuando el Señor hablaba de permanecer unido a Él como una rama a la planta, se estaba refiriendo a la permanencia en la conexión con Él, no al itinerario de vida que tiene que ver con otras cosas, y que en eso sí tenemos un dinamismo y un movimiento bastante importante. Por eso hablábamos, ¿no? Del camino, de la carrera, ¿no? Del movimiento, del andar. Y en la Biblia perdónenme que me pongo así, pero estos lentes bifocales tienen un problema que hasta me tengo que poner acá. Y no me puedo aprender de memoria lo que tengo que decir, así que vieron que ya a cierta edad el cerebrito funciona cada vez. Por eso ustedes que son jóvenes, yo siempre les digo, apréndanse la Biblia de memoria, memoricen. Antes la gente memorizaba más. Pero gracias al celular, que enseguida buscamos en Google, y si no nos acordamos de algo, nos olvidamos de todo. Y yo me olvido igual, aunque no busquen en Google, porque ya estamos. Bueno, así que disculpen si ando con el papel ahí adelante de la cara, porque no me queda otra. Decía que hay en la Biblia muchos casos, ¿no? De personas movidos con Dios. Ustedes saben que por algo estamos en la escuela bíblica. Yo cada vez que estudio la vida de personas me fascina, porque hay tanto para aprender, tanto ejemplo, tantas cosas que cuanto más la lees, más descubrís, ¿no? Y te sirven, porque son personas como nosotros que han vivido cosas y han pasado situaciones y que son un ejemplo para nuestra vida. Personas que demostraron justamente permanencia, resistencia, compromiso, ¿no? En recorrer esos caminos. Y también nos muestra a los otros, ¿no? Los que no lo hicieron y como lo mal que les fue, ¿no? Pero para estas personas que hicieron hazañas espirituales se necesitaba una fe inquebrantable. Porque nosotros somos, dice la palabra, nosotros somos peregrinos. En el capítulo 11 de Hebreos hay una galería de personajes muy importantes de la palabra que han pasado cosas y que han sido sometidos a una prueba en su fe, en toda la vida que ellos han llevado, que son ejemplos. Y dice que estas personas caminaron trayectos, da varios ejemplos, ¿no? Y dice lo siguiente, en Hebreos 11:13, dice que todas estas personas que esperaban algo, porque corrieron ese camino por promesas que el Señor le había hecho, con esperanza de obtener cosas, y sin embargo, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eran peregrinos de paso, en busca de la patria celestial. Porque la vida cristiana es un peregrinaje.
Había un libro de Juan Bunyan, no sé si lo han leído, El progreso del peregrino. Es un libro que se escribió en el año 1675, bastante viejito, pero que ha sido muy famoso, que es una alegoría de la vida cristiana. Es un viaje espiritual de un personaje que se llama Cristiano, justamente, que va caminando y va marcado por su perseverancia, por las distintas pruebas que va sufriendo mientras va camino a la casa celestial, ¿no? Eso como una metáfora, una alegoría de la vida cristiana. Y de ahí viene, la palabra esta peregrino. Peregrinar es andar por tierras extrañas, andar moviéndonos por lugares que a veces son desconocidos. Y la vida en Cristo es un peregrinaje, y es algo que es dinámico, que tiene transformación, que tiene cambio, que tiene movimiento, no es algo estático. Y para eso necesitamos una fe fuerte para no quedarnos a mitad de camino, ¿no? Para no quedarnos a mitad de camino. Y hay muchos ejemplos. Uno, el padre de la fe, ¿quién es? A ver, Abraham, muy bien. Dice en la palabra en Hebreos 11:8, en este capítulo de Hebreos, por la fe Abraham, no voy a hablar todo de Abraham, pero lo voy a tomar como ejemplo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y estamos hablando de una persona que estaba bien posicionada, que tenía una buena posición económica, una familia y todo, y Dios de pronto le dice, levanta todo, tómatela de acá. Y no era ir en avión, en autito, en bicicleta, no, era ir a patita o por ahí, algún camello, alguno de estos burros, no sé, algunos animalitos de estos que tenían en aquel tiempo, y atravesar un montón de lugares, dar toda una vuelta, un rodeo, porque había un desierto encima, entre medio del lugar al que él tenía que llegar. Así que no era, y salir con todo, con la familia, con los animales, con las cosas, con los carros, ¿no? Todo ese peregrinaje que tuvo que él hacer hasta llegar a no sé dónde, porque Dios le dijo, salí de acá a la tierra que yo te mostraré. Si eso no es fe, y todas las cosas, ¿no?, que le pasaron, conocemos la vida de él, que dicen que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Por eso todos, dice Pablo después, que todos los que tenemos esa fe somos hijos de Abraham, ¿no? Aunque no tengamos descendencia ni de israelitas, ni de árabes, ni nada, pero igual somos descendientes de Abraham por la fe. Dios, así como a él, mandó a tierras desconocidas y a cosas desconocidas, no fue al único, a mucha gente más. Ahora, para nosotros es difícil lidiar con la incertidumbre, porque también, qué lindo, fe, vamos a ir, vamos a... No es tan fácil. El Señor me llamó, voy a ir. Sí, y después cuando estás ahí, ¿para qué habré ido? Y ahora, ¿habrá sido este el lugar donde tenía que ir? ¿Era esto lo que tenía que hacer? No me van a decir que nunca se les pasó a mí por ahí muchas veces. ¿Y esto que estoy haciendo era lo que Dios quería? Porque nosotros nos aferramos a lo conocido. Somos humanos, ¿no? Y tenemos temor de salir del círculo en el que nos estamos moviendo con comodidad. Y más si nos tenemos que aventurar a algo que no sabemos qué es, ¿no? Tenemos expectativas por ahí, prioridades, cosas, pero muchas veces más dudas que certezas. Hay una prédica de Itiel Arroyo que dice, justamente habla de Abraham. ¿Alguien me puede pasar un pañuelito, por favor? Pues yo no sé, acá me subo acá y se me empieza a mojar la nariz. De todo me pasa. Itiel Arroyo dice que en Abraham todo era movible, ¿no? En esa prédica está interesante. Dice, todo movimiento, porque iba de un lado para otro. Primero estaba en Canaán, después fue a Egipto. Ay, gracias. Muy amable. Iba de un lado para otro, pero él iba estableciendo altares en los lugares donde estaba, levantaba altares de piedras en lugares donde él había tenido un momento importante con el Señor. Entonces, Itiel dice, todo era movible menos los altares que levantó. Y dice, y pregunta, vivimos en tiempos de cambio, ¿qué es lo permanente en nosotros, ¿no? Ojalá que lo permanente en nosotros sea el altar, que sea aquello en donde nos afirmamos en el Señor, ¿no? Dice, pero, una frase que está por ahí, creo que la puse, lo normal en la vida cristiana es que nada parezca seguro excepto el altar. Me encantó esa frase, cópienla porque está buena, ¿no?
Nada es seguro, solamente el Señor, ¿no? Solamente lo que tenemos con Él. Ahora, a la incertidumbre se opone la certeza. Incertidumbre, certeza son palabras que tienen la misma raíz. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la fe? Dice, un versículo conocido, Hebreos 11:1, da la definición por excelencia de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a decir cómo hacen los predicadores. Repita conmigo. A ver, la fe, dale, díganlo conmigo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también está, bueno, en otra versión dice, tener fe es estar seguro de que lo que se espera es estar convencido de lo que no se ve. Estar convencido de lo que no se ve. No es tan fácil, ¿eh? Es linda la frase, pero a mí me gusta llevarlo. ¿Me pasa a mí esto? ¿Estoy tan convencido de lo que no veo? Porque nosotros, en realidad esto es el núcleo de la fe, ¿no? Estar convencido de aquello que no vemos, de lo eterno. Pero como seres humanos somos visuales, queremos ver, queremos conocer las cosas. Miren, voy a hablar ahora un poquito, vamos a ver un poco qué le pasó a un discípulo de Jesús. ¿Quién era el incrédulo? Tomás. Mi abuela tenía un dicho en italiano que decía: "Io sono como Santo Tommaso, que non crede sino pente il lasso". Que era, quiere decir en castellano, yo soy como Tomás, que no cree si no mete la nariz, ¿no? Si no... Está bueno, él quería tocar. Miren lo que hizo Tomás después que Jesús había resucitado. No estaba él cuando los compañeros lo vieron, le dicen, ¿se imaginan los otros? No, lo vimos a Jesús. Y entonces, dice Juan en el capítulo 25, entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, miren, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto el dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en el costado, no creeré. Cabezón y testarudo, no voy a creer si no toco, si no veo, si yo no lo compruebo por mis propios ojos. El famoso refrán, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Es típico. Bueno, por eso pobre Tomás quedó para toda la eternidad con el mote de Tomás el incrédulo, ¿no? Bueno, ahora, unos días después, Jesús lo ve y le dice, bueno, dale, vení, toca, poné las manos en el costado, acá tenés las marcas de los clavos. Y él cae de rodillas y hace una declaración que teológicamente es impecable. Le dice, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como Señor y como Dios. Pero medio tarde, ¿no? Entonces le dice el Señor con amor, ¿no? El Señor era genial para tirar de la oreja porque lo hacía con amor. Y le dice, Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso corre para nosotros también, porque nosotros no vimos todavía al Señor. Nos gustaría, spoiler, el de Chosen no es Jesús, El pobre tipo, ¿cómo se llama? Jonathan Rumi, le tiene que explicar a la gente. Hay gente que le quiere pedir cosas. Y dice, pero yo soy un actor, no soy Jesús. Pero díganme si ahora, cuando vos pensás en Jesús y viste la serie esa, no te lo imaginas como ese. Y antes era la época nuestra, era el otro, Robert Powell, creo que era el de Jesús de Nazaret. Y en realidad no hay ningún dibujo de Jesús, son todos inventos de los artistas plásticos, somos los artistas los culpables. Los judíos no hacían representación de figura humana. A pesar que en la época de Jesús, los romanos sí hacían representaciones realistas, esculturas y pinturas, pero no los judíos. Así que no hay posibilidad alguna que alguien haya hecho un dibujito de Jesús ni por casualidad. No hay manera. Todo lo que se hizo es muy interesante. Bueno, a mí que me gusta la historia del arte, ver cómo fue la evolución de la imagen, para que nosotros hoy pensemos, queremos verlo, y nos lo imaginamos así, con barbita, medio blanquito, pero con el pelo así como yo, marroncito. ¿Qué sé yo si usaba el pelo así o lo usaba más corto, si tenía rulos, si era gordito, si era alto, petizo, nada. Yo me imagino que muy gordito no habrá sido con todo lo que caminaba.
Pero porque en esa época la alimentación era mucho más saludable que la de ahora. No lo imagino a Jesús sedentario, ¿no? Pero le gustaba comer, decía él, ¿no? Pero no, era un muchacho joven además. Pero ese Jesús que vieron ellos hace 2000 años, ni siquiera es lo que vamos a ver cuando lo veamos, cuando Él venga. Juan, el apóstol Juan, que había estado con Él, que había estado el más cercano a Él quizás, en el Apocalipsis, cuando tiene la visión de Jesús, ¿qué le pasa? Se desmaya, porque lo vio en su magnificencia. No era el muchachito ese que caminó por los caminos polvorientos de Israel, no, era el Señor en su majestad. No tenemos idea. Uno trata de imaginar, ni siquiera la IA va a poder, porque vos le pedís a la IA, haceme un dibujo de Jesús en el Apocalipsis y te hace unas cosas. No sé, nada. Ya nos vamos a enterar. Y esa es nuestra esperanza. Y cuando pensamos en que lo vamos a ver, ¿eso qué es? Fe. Eso es fe, porque no lo estamos viendo. Es ver lo invisible. No seamos entonces como Tomás y esperemos. Hay que tener paciencia también. Bueno, ahora, nosotros vivimos esta contradicción, ¿no? Entre lo inestable, lo efímero, todo esto que vivimos nosotros, esta vorágine, ¿no? Lo inseguro, una época como la nuestra, todo lo que parece urgente, ¿no? Que tiene que ser ya, y chocamos con el Señor, con lo inmutable, con lo que no cambia, menos mal. Mirá si Dios un día dice, no, cambié de ideas, no lo salvo nada. Estaríamos en el horno, ¿no? No, Él no cambia, Él no cambia. Él es el Señor, y lo dice, Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Siempre, Él es la roca en la que podemos tener seguridad. Menos mal, ¿no? Menos mal, gloria a Él. Y esto es el fundamento de la fe. Él es el fundamento de la fe. Pero nosotros, nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, ¿no? Y vamos a hablar de otro personaje, no de Abraham ni de los discípulos, sino de un hombre que era, yo lo admiro, Moisés, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Moisés, del pueblo de Israel. Si hay un ejemplo de peregrinaje, la historia de Israel nos viene al dedillo, ¿no? Porque cuando vienen las dificultades y los desafíos, la fe se pone a prueba. Y este Moisés y el pueblo que él condujo en su peregrinar es un buen ejemplo de fe. Dios lo llamó a este hombre, lo posicionó como líder, le dio un llamado para una de las epopeyas más grandes de la historia, ¿no? Era un hombre que fue un modelo de resistencia y por eso podríamos decir que este hombre tenía una fe todoterreno, ¿no? Imagínense, a ver, el que es docente o si es líder de algún grupo y demás, acá no, acá el líder de la iglesia, acá todo bien, tiene que conducir un grupo. Yo, si hay algo que me alegro de estar jubilada, no me imagino, cuando escucho las cosas que pasan por ahí hoy en las escuelas, pero me acuerdo cuando daba clase, no es tan fácil, ¿no? Hay maestras acá que me pueden dar fe de lo que digo. Conducir un grupo y al fin y al cabo, bueno, 20, 30 alumnos, qué sé yo. Yo una vez tuve 42 en una escuela, ay Dios mío. Pero bueno, pero Moisés tuvo, no sé, se calcula que unos 2 millones de personas. Encima, un pueblo quejoso, desagradecido, indisciplinado. Y el pobre se lo llevaba al hombro realmente y en muchos momentos tuvo crisis, porque realmente era una carga muy pesada, ¿no? Ahora, en un momento dado, Moisés ve la gloria de Dios y ya está, listo. Vos podés pasarla mal, podés tener todas las pruebas que quieras, pero cuando tenés un encuentro con la gloria de Dios, la fe se activa y entonces podés seguir el camino. Dice en Hebreos 11:27 que por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Eso es fe. Y bueno, vamos a acompañar un poco a este pueblo hebreo, porque nosotros también somos ciudadanos, dice Filipenses 3:20, de una ciudadanía que está en los cielos. Y eso también es fe, con saber cómo estamos posicionados y qué somos, y que no pasa todo por mirarnos el ombligo acá y por
esto de acá temporal, sino que hay una ciudadanía en los cielos, hay algo que está mucho más allá y mucho más grande que nosotros. Eso, bueno, activa nuestros radares, ¿no?, de fe para poder creer. Y dice acá, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿no? Maranata, cuando Él venga. Entonces, pero en todo este transcurrir hay que pasar por el desierto. En este trayecto a la libertad de los hebreos que estaban esclavizados en Egipto, bueno, esto de pasar por el desierto tiene una simbología muy profunda, porque representa también mucho de lo que vivimos. ¿Qué pasa cuando uno camina por un desierto? Ni siquiera era un desierto como el de Sahara, que es toda arena, era un desierto más parecido a la meseta de acá, árido, con algún poco de vegetación, pero bueno, a mí me gusta caminar por el río, pero si tengo que ir a caminar por la barda un día de calor, ¿qué pasa si vas sin agua? Sufrís, ¿no? Y eso que a lo mejor caminas 1 hora o 2. Imagínense el trayecto que tuvieron que hacer, días y días y días, ¿no?, por ese lugar. En el desierto tenés sed, hay aridez, no sabés a dónde vas, pone a prueba quién sos. Y te enfrentás también con enemigos. Fíjense que Jesús se enfrentó a enemigos, al enemigo en el desierto. Es el lugar donde para resistir y permanecer se pone a prueba su fe. ¿Y ahora qué hacemos? Se le cayó el muñequito. Bueno, está bien. Entonces, el primer paso para la libertad del pueblo hebreo fue dejar Egipto. Y no era tan fácil tampoco, porque era dejar todo lo que conocía. Ellos eran esclavos, pero bueno, como sea, tenían comida, tenían una casita muy, muy precaria, pero tenían su lugarcito. Y es lo que pasa también en la vida espiritual. Cuando nos acostumbramos a estar mal, pero estamos en un... es mi mal. Es mi malestar, lo quiero. Nos atornillamos ahí en una situación y no queremos salir de eso por miedo, por que no, ¿qué voy a hacer? O por el que dirán, y si creo en Dios, pero y si no creo, y si es verdad, y un montón de dudas, y un montón de cosas. Y entonces como que nos quedamos ahí y no queremos salir. Y un poco le pasó esto a los hebreos. Cuando estaban en medio del desierto querían volverse otra vez. No, porque las cebollas que comíamos allá, qué ricas. Sí, la cebolla, pero te agarraban el latigazo. Bueno, pero tenía cebolla. Bueno, en fin, esto yo creo que dio origen al refrán popular este que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer, dice la gente, ¿no? El refrán popular. Pero nosotros decimos, no, hay que dejar lo malo y seguir lo bueno que Dios te está ofreciendo. Pero eso requiere riesgo, ¿no? Te lleva soltar aquello que te está atajando ahí, que te está sosteniendo, y aferrarnos a algo mucho mejor, la aventura de Dios. Ahora, ¿qué representa entonces este Egipto, ¿no? Es un símbolo de esclavitud, de servidumbre, de ataduras emocionales, físicas y espirituales. Y en la vida cristiana representa el tiempo en que nosotros no conocíamos al Señor, en que estábamos muertos, esclavizados por nuestros delitos y pecados. Y salir de Egipto significa justamente salir de ahí, de donde estás acampando mal, de ese lugar de estancamiento. Y no solamente el que no cree y está haciendo el paso a creer, también en los que ya hemos creído y nos quedamos ahí en la meseta. Bueno, salir de ese sedentarismo espiritual, ¿no? Ponernos en movimiento en una aventura de fe que es como la de este pueblo que tuvo que aprender fe. Porque, fíjense, ellos estaban ahí, de pronto aparece este loco de Moisés diciendo que Dios le había hablado. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de ellos? No, pues Dios me dijo que los va a liberar. Bueno, no les habrá resultado al principio fácil creerlo, pero hubo pruebas, ¿no? Moisés trajo pruebas de que lo que Dios decía iba en serio. Hubo frutos de justicia, esas plagas, que nosotros leemos el pasaje, parece que fuera una atrás de la otra, todo, en 10 días todo. No, fue un transcurso de tiempo que a ellos les permitió ir viendo, bueno, a ellos y a los otros, ¿no? A los egipcios también, ver que este Dios no era cualquier Dios. Piensen que ellos estaban en medio de una sociedad
politeísta, es decir, los egipcios tenían una cantidad de dioses tremendos y había algo que era muy común en esa época, que era creer en... Le pasó a los judíos, les costó mucho salir de eso. Ellos terminaron creyendo en Dios, en Yahvé, pero como el Dios de ellos, pero también los otros eran dioses. No se terminaban de convencer que había un solo Dios único. Les costó mucho y eso los llevó a la idolatría, ¿no? Bueno, todas las cosas que después sabemos que les pasaron. Pero nosotros también, porque sí, yo creo en Dios, sí, pero tengo otros dioses, entre comillas, ¿no? Porque tengo otros intereses, tengo otras cosas que me dominan, otras cosas en las que creo, y bueno, eso también, ¿no? Es rebajarlo a Dios y dejarlo, bueno, sí, quédate ahí guardadito, Dios, que cuando te necesito voy y te pido. No funciona así, El Señor no. Bueno, ellos fueron viendo entonces el Dios que tenían y pasaron estas plagas hasta que llega la 10ª y llega el día de la Pascua, la noche de Pascua, o Pesaj, que en hebreo significa pasar por alto, porque Dios ese día pasó por alto todas las casas que estaban pintadas con la sangre del Cordero. Esa noche empezaba la aventura de peregrinar sin conocer a dónde iban y recorrer el camino solo confiando en Dios. Y esa sangre de cordero, ellos no tenían la menor idea de que esa sangre y lo que ellos estaban haciendo en ese momento era un acto simbólico y profético de lo que es un descendiente de ellos. Jesús iba a ser mucho tiempo después en la cruz, con su sangre, la sangre del Cordero Santo que nos iba a salvar, y a nosotros también. Dios iba a pasar por alto nuestros delitos y pecados gracias a lo que el Señor había hecho por nosotros. Ahora, ni bien salen de Egipto, se produce un hecho sobrenatural, porque entre Egipto y la tierra prometida había un desierto, ¿no?, que tenían que cruzar, y también había que hacer todo un trayecto, ¿no? Y entonces, a la entrada del desierto, miren lo que pasa. Éxodo 13, 21 y 22 dice que el Señor los guiaba por medio de una columna de nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. De esta manera podían viajar de día y de noche. La columna de nube nunca se apartó de ellos durante el día, ni la de fuego durante la noche. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Tener un guía ahí, una nubecita que vaya delante tuyo. Tremendo, ¿no? Ya ahí empiezan a conocer a un Dios sobrenatural. Hay una serie de prédicas de Mariano Senegal, que es Siguiendo la Nube. No sé si la han escuchado, bueno, andan por ahí en YouTube, la pueden ver, realmente son varias prédicas muy buenas. Para pasar el desierto, dice él, hay que seguir la nube, ¿no? Para nuestro trayecto, cuando la nube representa la presencia de Dios, y cuando la nube se mueve, o sea, cuando Dios se mueve, movete detrás de él, y si Dios se queda en un lugar, quédate en ese lugar, o sea, hacele caso a lo que el Señor te está indicando. La nube y el fuego representan la presencia de Dios, que los iba a guiar. Y lo extraordinario es esto, porque Dios bajó a establecerse, el creador de las cosas, de todas las cosas, bajó a establecerse con este pueblo. El Señor quería habitar entre medio de los hombres. Fíjense que a mí esto me maravilla, lo he dicho varias veces, cada vez que me toca predicar lo digo, pero lo voy a volver a repetir. ¿Cómo? Porque Dios podría haber agarrado... Miren que los seres humanos lo hicimos renegar al Señor. Esto en Adán y Eva en el Edén, y después de ellos todo. Usted lee en el libro de Génesis y dice, pero ¿cómo Dios no nos mató a todos? Nos hubiera reventado a todos, hubiera hecho otra humanidad en otro planeta y listo. La verdad, si yo hubiera sido Dios, hacía así. Por eso no soy Dios, menos mal. Pero claro... Pero somos terribles, y Él, con tanta paciencia, con tanto amor, no quiso renunciar a los humanos, porque éramos sus hijos, su creación. Y nos dio la oportunidad de ser salvos y de estar con Él, porque Él quiere estar con nosotros. A mí me maravilla que Dios quiera estar con nosotros. Que yo quiera estar con Dios está bueno, pero que Dios quiera estar conmigo, nos ama realmente, ¿no? Entonces, no se resignó a perdernos. Y Israel había sido elegido como pueblo para que se cumpliera este propósito divino de anunciar, y en ellos que se cumpliera la promesa que le había hecho Abraham de que en ellos iban a ser benditas todas las naciones de la tierra.
Y acá, a partir de acá, el pueblo empieza a vivir lo sobrenatural. Marchaban, el Señor marchaba delante de ellos, se empiezan a suceder hechos sobrenaturales, el agua de la roca, el agua que era amarga y se convierte en agua potable, el maná, la provisión de Dios en el cielo. Van recibiendo hasta, distintas situaciones, siempre con medio de unas quejas, y no era que les resultó tan fácil. Hay que ser un poco compasivos con los pobres, esta gente. Como les decía recién, yo camino 1 hora en la barda y me muero si no llevo agua. Imagínense ir sin agua, con los chicos, con la suegra. No, mi suegra era buena. Pero, por ejemplo, con la esposa. Y dicen que la Yiddish Mamel es brava, así que, bueno, y todo quejándose, no tengo harina, no tengo comida, ¿y ahora qué le doy a los chicos? Y la vaca que llora porque tiene hambre también, ¿y cómo hago? Háganse la situación, ¿no? Y bueno, y pobre Moisés ahí con su vara y su callado ahí, aguantando todas las quejas de este pueblo. Bueno, pero de pronto, ¡wow! Misericordia del Señor, milagro, ¿no? Agua de la nada, agua, ¿no? Bueno, pan del cielo. ¿Qué es esto? ¿Saben qué maná significa? ¿Qué es esto? Pues agarraron las cositas estas que aparecieron. ¿Esto qué es? Bueno, en hebreo, maná. Bueno, no tenían nada. Bueno, con esto pudieron comer todo ese tiempo, ¿no? Bueno, y la nube y fuego que permanentemente los protegía y les estaba mostrando el camino. Bueno, porque la fe es un estilo de vida sobrenatural, que permite percibir lo que no se puede ver a simple vista, como decíamos recién, como una realidad que se manifiesta en nuestro presente. La fe es una certeza. Viene como resultado ¿de qué? De oír. ¿Y de oír qué cosa? La palabra de Dios. Porque la pregunta es, a veces nos falta la fe o andamos flojitos de fe, pero ¿qué estamos escuchando? ¿Qué palabra es la que estamos escuchando? Porque lo que activa nuestra fe es la palabra de Dios. Porque este versículo siempre se le da pensando en la gente que hay que predicarle el evangelio, y está bien porque el contexto del texto es ese, pero también para nosotros, ¿qué estoy escuchando? Y no tengo fe, no sé qué va a pasar. ¿Y qué? ¿Leíste la palabra? ¿Oraste? ¿Estuviste delante del Señor? ¿Lo buscaste? Y no me... Ay, bueno. Dale, ponete las pilas, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque la fe se perfecciona en las crisis. A Moisés la Biblia no, y a ninguno, ¿no? La Biblia no lo presenta como un superhéroe, ¿no? Que es alguien así mitológico. La Escritura nos muestra un hombre con limitaciones, como cualquiera de nosotros, porque a veces romantizamos demasiado, ¿no? Y él y tantos hombres de Dios no son héroes de telenovela, tuvieron crisis, grandes luchas que enfrentar. Moisés en muchos momentos hasta le pidió a Dios que lo matara porque ya no daba más, o sea, momentos que la pasó mal, ¿no? Y eso bueno, si Dios acepta personas así, con esa vulnerabilidad, también me va a aceptar a mí, porque Él sabe lo que nos está pasando, Él ve, ¿no? Entonces, Dios lo había mandado para esta misión y Él no reaccionó muy bien al principio cuando lo llama, porque todos ven, ay, sí, la zarza ardiente, pero cuando el Señor, yo veo al Señor que está en una zarza ardiente, que no, y me dice cosas, me caigo sentada, no sé, no, pero le empezó a hacer excusas, le agarró... Claro, él estaba tranquilo, hacía 40 años que estaba viviendo en el desierto, tenía su familia, su carpita, sus ovejitas, estaba lo más pancho ahí, ya se había olvidado de Egipto, hasta se había olvidado de hablar así en público y demás, y ahora Dios me viene a llamar. Y esto va para los que somos los más 50, no sé si hay algunos acá, porque a veces nosotros decimos, no, yo ya me jubilé, yo ya estoy, yo ya hice todo, ahora que me duele la rodilla, me duele... No, ¿saben cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? 80. Así que a los 80 el Señor no sé si me está mirando mi mamá, seguramente me está mirando, Floralis, tenés 93, todavía Dios te puede llamar. Porque el Señor te puede llamar. O sea,
no era un nene de pecho, era un hombre ya hecho, con toda una vida realizada, y ahí te puede llamar Dios. Y fíjese otro detalle, Dios nunca llama a ociosos. Lean los llamados que ha hecho Dios y siempre hay gente que está haciendo algo, que está trabajando. Y Dios te saca de ahí y por ahí te posiciona en otro lugar. Le gusta hacer esas cosas, Señor, ¿eh? Así que no se sorprendan si hay un llamado ahí que no se lo espera, o que no me lo espero yo. Bueno, y también hay otros, por ejemplo Jeremías. Jeremías es un profeta que la pasó muy mal en un tiempo muy difícil también en su pueblo, y miren lo que dice, que quizá sea lo que podría haber dicho Moisés, ¿no? Le dice a Dios: más fuerte fuiste que yo y me venciste, porque él quería dejar todo, quería irse. Y dice así: me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que no me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Y tuvo que seguir porque eso es fe, eso es fe. A mí me gusta la frase remar en dulce de leche. Yo no me imagino, yo no sé remar ni siquiera en agua, pero me imagino lo que va a ser una cosa así, un barro, algo cremoso, ¿no? Bueno, es muy argentina esa frase, ¿no? Estoy remando en dulce de leche. Bueno, ahí es cuando se pone en juego tu fe. Porque si no, claro, si te va todo bien, todo fácil, todo florcitas, y sí, así tengo fe yo de cualquiera, ¿viste? No. Ahí es donde se pone en juego, a ver, ¿de qué madera estás hecho? Hay unos ejemplos también, porque la Biblia muestra que cuando una persona escuchó realmente, oyó realmente la voz de Dios, no se puede resistir. Inclusive hay gente que no creía. Hay una peli, le paso, ya que está para el fin de semana, no sé si la vieron, El caso de Cristo, es de un señor que se llama Lee Strobel, era un periodista recontrateo, que su esposa se convierte. Y él le quiere demostrar que es mentira, que está mal, que es un error, y se pone a hacer toda una investigación para demostrar que Jesús no había resucitado en verdad. Y entonces hace una investigación a un montón de científicos, pregunta, bueno, el spoileo final, ¿qué les parece? ¿Se habrá convertido? Bueno, no se pudo resistir. Bueno, hay un libro también de él. Y estaba leyendo que hay una escritora, Jana Harmon, que escribió un libro que se llama Ateos en busca de fe, no sé si está en castellano, que relata entrevistas a 50 ex ateos que se resistieron a Dios y al final no pudieron, ¿no? Porque Dios es irresistible. Es irresistible, no hay manera. Cuando Él te llama, miren Pablo, no, voy a mandar a todos los cristianos, pum, caíste del caballo, acá anda a predicar. Y después, bueno, saben el predicador que salió de ahí, ¿no? Bueno, cuando verdaderamente oís la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo toca a la persona, porque la fe es un producto del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu, no te podés resistir. Y este hombre, Moisés, como tantos otros, pasó por mucho, pero su fe no falló. Lo triste y lo preocupante para mí es también el que dice creer o que alguna vez manifestaron que tenían fe, pero la abandonaron. Hay que orar todos tenemos alguna persona que conocemos así, ¿no? Esos hijos pródigos que se fueron de la casa, o peor, los que han caído en la apostasía, que es el abandono total de la fe. Qué triste, después de haber podido conocer, y ahí en Israel pasó algo de eso, ¿no? Pero bueno, sigamos con la historia un poquito. ¿Quieren saber cómo siguió? Fe que capacita para la conquista. Ellos hacen todo un recorrido, llegan al monte Sinaí, que era el monte donde Moisés había recibido el llamado, y ahí Dios los detiene un tiempo. Porque era un pueblo que había salido de la esclavitud. En realidad ellos podrían haber llegado bastante más rápido a la tierra prometida, pero los hubieran hecho pomada, porque no estaban capacitados. Era un pueblo desordenado, no tenían entrenamiento para la guerra, no estaban organizados, no tenían todavía la fuerza espiritual que se necesitaba para también batallar en estas cosas. Entonces Dios necesitaba ese tiempo de preparación. Cuando Romina hablaba el otro día de proceso, ¿se acuerdan? Bueno, a veces Dios nos tiene que detener, nos dice, bueno, quédate acá, tengo que procesar con vos, tengo que trabajar con vos, tengo que
trabajar con tu interior para que vos después puedas salir a la batalla, ¿no? Y bueno, un poco pasó eso, y los montes, ellos estaban al pie del monte. En la Biblia los montes representan la presencia del Señor, de Dios, y eso era tan vital y fundamental para la fe. Por eso Jesús insistía tanto en que debemos estar unidos a Él, a su presencia, buscarlo permanentemente. En ese monte Moisés contempla la gloria de Dios y recibe la ley, que es lo que va a ser el germen que va a darle carácter y le va a dar identidad a este pueblo. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En la vida a veces tenemos ese tiempo de andar en la carrera, como predicaba el pastor el otro día, pero también momentos en donde tenemos que detenernos y contemplar la gloria de Dios, porque eso es lo que nos alimenta y nos da fortaleza. Ellos tienen una experiencia muy fuerte, la gloria. Ellos en ese tiempo construyen un tabernáculo que era una carpa grande, donde era el santuario, donde se iba a manifestar la presencia de Dios. Que bueno, es un tema, ese es para una prédica entera, el tabernáculo, porque es una simbología de Cristo, de un montón de cosas que no me voy a detener en eso ahora porque no nos vamos más. Bueno, ellos lo construyen y el día que lo inauguran, dice en Éxodo 40, la nube cubrió el santuario y la gloria bajó esa nube y la gloria del Señor lo llenó. Moisés no pudo entrar a causa de la nube que estaba allí y de la gloria del Señor que llenaba el santuario. Cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, el pueblo de Israel emprendía la marcha y la seguía. Si la nube se detenía, ellos permanecían allí hasta que la nube se volvía a mover. Así que si la nube se mueve, hermano, móvete. Si la nube se queda, te quedas ahí y esperás a ver qué es lo que el Señor va a hacer y hacia dónde te va a llevar. Hay un montón de capítulos en la Biblia, más de 50, que hablan del tabernáculo, pues un hecho importante, ¿no? Que los va a marcar a ellos. Y tiene toda una simbología, como decía recién. Pero lo importante es que era el lugar de encuentro entre ellos, entre este pueblo y Dios. Y ahí, al pie de ese monte y en ese tiempo de adoración, donde también se establece el sacerdocio, ese pueblo, que había sido un pueblo desorganizado, se transforma en un pueblo. Si ustedes leen en el libro de Números cómo salen ellos, cuando Dios les dice, bueno, ahora sí, listo, ya están preparados, vayan a Canaán, cómo están organizados, hasta cómo tenían las carpas alrededor del tabernáculo y cómo iban saliendo cada uno con su estandarte, con su bandera por tribu, organizados hasta en la forma que iban a seguir, cómo tenía el orden que tenían que tener. Se habían transformado en una nación por primera vez. Ahora sí estaban capacitados, habían sido entrenados en un montón de cosas que ellos necesitaban y que no la tenían un tiempo antes, cuando todavía estaban saliendo recién de Egipto. Y eso nos pasa a nosotros también en nuestra vida espiritual, cuando recién conocemos al Señor, o momentos en que Dios nos quiere llevar a algo más. Necesitamos ese tiempo de preparación, de estar a sus pies, de ver qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Ellos cuando salen de Sinaí, debajo del monte, en pocas semanas hubieran podido entrar a la tierra de Canaán. Y cuando uno lee, por ejemplo, Números 10, 33, 34, miren cómo fue, ¿no? Dice, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba con ellos de día desde que salieron del campamento. Si ustedes leen este capítulo 10 de Números, las trompetas de plata que sonaban, parece esas películas, esas superproducciones de Hollywood que salen todo el pueblo, ahí uno se imagina. Debe haber sido un momento emocionante, grandioso, porque por fin en poco tiempo iban a tener lo que tanto habían esperado. Uno quisiera que si era una película terminara ahí, porque si después seguís leyendo el libro de Números, que no fue, que hubo tragedia, ¿no? Se desata lo peor. Se desencadena realmente lo que fue una tragedia para una generación que tenía todo para triunfar, pero faltó la fe. Israel en ese tiempo no siguió el diseño de Dios, siguieron estructuras obsoletas, se querían volver,
proyectos humanos que respondían más a la mentalidad de esclavos, no pudieron salir, ¿no?, de la mente de esclavos, no tenían claro el propósito, no respetaron la autoridad que Dios les había puesto y se desviaron completamente. ¿Y qué fue la consecuencia? Muerte. No fue danza en el desierto como cantamos, fue muerte en el desierto. 40 años dando vuelta cuando podrían haber estado en semanas en el lugar. Es terrible, porque uno piensa toda la gente esa, ¿no? Cuánta esperanza muerta por rebeldía, por rebelión y por falta de fe. Ellos habían sido preparados para un destino de gloria y lo perdieron. Toda una generación se perdió. Que no nos pase a nosotros, porque nosotros también estamos preparados para un destino de gloria. El Señor quiere para nosotros gloria. ¿Lo creemos? Amén. Bueno, hay que seguir entonces ese camino, seguir la nube y no desviarnos, no distraernos. Como dijo Ami cuando hizo el cuadro que dijo, tenés que estar aferrado a la roca. Como dijo ella, porque si te soltás, no la contás. Habría que hacer un eslogan con eso, si te soltás, no la contás. Y sí, te soltás del Señor y sonaste. Bueno, eso le pasó a ellos y a mucha gente, lamentablemente. Ahora, hubo una nueva generación, menos mal, que atravesó el desierto con éxito, porque eran gente de fe. Jóvenes, porque acá hay mucha gente joven. No, hoy les voy a... Sí, vamos a reivindicar un poco a la gente. Lo viejo funciona, dice en el Eternauta. Claro, ¿viste? Siempre lo... No, en realidad debían tener más o menos... La gente que sobrevivió tenía de 20 años para abajo, pero pasaron 40 años, así que habría desde gente de 60, e inclusive algunos viejitos como Josué y Caleb, que tenían 85, y qué viejitos, mamita. Yo quiero la unción de Caleb, tengo 85, pero quiero la tierra que me habían prometido. Bueno, esa gente tenía fe y se bancaron los 40 años, pero yo tengo una promesa, yo la quiero, y fueron y la pelearon. Así hay que hacer, esa es la actitud. Esta gente pasó el Jordán, conquistaron la tierra, pero cuando llegaron tuvieron que seguir luchando. Acá, porque uno dice, bueno, ya está, luché, tengo la tierra. No. ¿Cuál es tu territorio a conquistar? ¿Qué cosas te da el Señor? Hermanos, hay lucha. Porque cuando conseguís la libertad no se termina todo, hay que seguir luchando. Estaba escuchando un pastor que decía, interesante esto, lo que se necesita para conseguir ser libre es distinto a lo que se necesita para mantenerse libre. Es otra lucha. Pero en ambos casos la fe es fundamental. No se asusten que ando con tanto papel, yo ya le dije que hago letra grande porque no veo nada. No es tanto lo que veo. Ya vamos a terminar. Bueno, cuando encontraste a Cristo, cuando su espíritu cambió tu vida, naciste de nuevo, tenés libertad. Bueno, ahora esa libertad hay que mantenerla, hay que lucharla, hay que seguirla. Pero no estás solo, está la nube, está el Espíritu Santo, está el Señor. Porque si estuviéramos solos, sería terrible, ¿no? Pero está Él, estamos con Él. Entonces es imprescindible permanecer en el reino, dejarse gobernar por el Rey, aprender lo que se requiere para mantenerse libre, madurar, crecer, convertirte en un guerrero o una guerrera espiritual, experimentado, en combatir al enemigo que va a tratar en todo momento de ponernos palos en la rueda, obviamente, dando fruto de justicia, de paz y de amor como el Señor. Entonces, ¿cuál es la fe que necesitamos? Fíjense lo que le dijeron los discípulos a Jesús. En el Lucas 17 dice, luego los apóstoles le dijeron al Señor, haz que nuestra fe aumente. Y sí, es un pedido, Señor, danos más fe, yo quiero tener más fe. Y el Señor les dijo, mire, si la fe que ustedes tienen fuera tan pequeña como un grano de mostaza, que es una cosita así chiquitita, ¿no? Podrían decirle a este árbol, saca tus raíces de aquí y plántate en el mar, y el árbol los obedecería. Bueno, a Jesús le gustaba hacer ese tipo de expresiones, ¿no? Hipérbole creo que se llama. Lo que les estaba diciendo, no tienen fe ni siquiera como un granito así de mostaza, loco. No tienen fe. No se trata de cantidad, sino de calidad de fe. ¿En quién estás depositando tu fe? ¿Para qué? ¿A dónde apuntás? Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Qué significaba
ese árbol que podían arrancar? Hay muchas cosas. La Biblia habla de raíces de amargura, que muchas veces tenemos que arrancar. El pastor el otro día hablaba, ¿no? Cosas de nuestro pasado, distracciones, cosas que nos sacan de la carrera. Bueno, todo eso son como un árbol con raíces profundas muchas veces, ¿no? Cosas que no perdonamos, que vienen de quién sabe cuánto tiempo atrás, que hay que arrancarlas y tirarlas al medio del mar. Y eso es fe, necesita fe. Bueno, la fe profunda en Cristo es la llave que abre todas estas puertas de libertad y hace que podamos arrancar de raíz todo aquello que ya no sirve y extendernos hacia lo que está delante, al premio, al galardón que el Señor nos tiene preparado. Necesitamos una fe viva, que sea fruto del Espíritu. Ustedes, hay personas que tienen don de fe, pero no nos vamos a meter en ese tema, pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿vieron una mandarina? Es un solo fruto. ¿Pero qué tiene la mandarina dentro? Un montón de gajos. Bueno, imaginemos así, cada uno de esos gajos es uno de los frutos del Espíritu. Uno de los frutos no, una parte del fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Bueno, y uno de ellos es fe. Y ese lo tenemos todos. Vos sos hijos de Dios, tenés Espíritu Santo, hay fruto. Ahora, que vos lo hagas, que siga fructificando, eso queda en vos. Ponete las pilas, ponete con el Señor, orá, hace todas las disciplinas espirituales que estuvimos viendo, ayuno, oración, lectura, permanencia, constancia. ¿Cómo nos cuesta mantener? No es creencia humana, es un proceso sobrenatural que se ejerce en nosotros. Es una fe probada. Dice Pedro, 1 Pedro 7, ya estamos terminando, si quieren los músicos ir pasando. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego, que es las cosas que nos pasan, ¿no? Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Porque llega la aflicción, llegan las pruebas, llegan los problemas, los desafíos, pero la fe te sostiene en el Señor. Amén. La fe es lo que te sostiene en el Señor. Podés pasarla mal. Todos tenemos momentos difíciles, momentos donde tenemos pérdidas, momentos de enfermedad, momentos donde no nos salen las cosas como quisiéramos, momentos donde nos aprieta el zapato, ¿no? O como decía Gabino, ¿no? Tenemos un problema laboral, problema de los argentinos. Pero ¿dónde está nuestra fe entonces? ¿Dónde está nuestra fe? Nos quejamos como estos israelitas que querían comer otra vez las cebollas de allá del pasado, o somos esos que decimos, no, voy y la peleo porque sé quién va delante mío. Amén. Entonces una fe que nos lleva a la obediencia, que nos fortalece, nos lleva a ver lo invisible. No te distraigas, hermano. Israel se distrajo y murieron. No te distraigas, no te caigas de la gracia. No te sueltes. En los tiempos finales que estamos viviendo, ¿no? El ataque va a ser a la fe. ¿Y por qué? Porque el enemigo sabe que la fe, como dice este pasaje, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Y entonces qué quiere? ¿Que quiere que seamos vencedores? No, por eso va a atacar nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él no quiere que agrademos a Dios, no quiere que nos reconciliemos con Dios. Pero hay una pregunta que a mí me preocupa. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, que nuestra respuesta diga, sí, acá vas a encontrar a alguien que tiene fe, acá hay alguien que tiene fe, Señor, sí, te espero. Ojo, porque uno ve esa pregunta y dice, wow, ¿qué quiere decir el Señor? Sí, va a haber mucha gente que va a dejar la fe, que no seamos nosotros, que ninguno de los que está acá presentes, hermanos, ni los que nos está escuchando, sea uno de esos que se va. Hermano, que la fe tuya crezca y fructifique como porque el granito de mostaza, saben que después se produce un árbol gigante, ¿no? Pero que así crezca nuestra fe, que así crezca nuestra fe. No te olvides que el Señor va adelante. Seguí el camino sobrenatural, no te separes de Él. Dice la palabra, para terminar, Hebreos 12:1.
hablábamos el otro día de la carrera. Ahora el versículo siguiente dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios está el Señor, pero nosotros estamos sentados con Cristo. No lo vemos, pero ¿lo crees, hermano? ¿Lo crees? Amén, amén. Vamos a cantar.